La que tenemos aquí liada. Menuda jornada de trasto para arriba, trasto para abajo que llevo. Este en realidad no llegó hoy, pero hace tiempo que os vengo hablando de él desde el Soundfest, al igual que otro que os voy a enseñar muy prontito, ahora, en cuanto que pase a otro apartado o sección. Pero es que no solamente es este gran streamer con este aspecto tan fabuloso e impresionante, no, es que quiero hacer review de estos, que os vengo hablando últimamente de auriculares y digo que nunca he hablado mucho y he cambiado total y absolutamente mi estrategia. Quiero que tengan mucho más presencia los auriculares en este canal. Voy a hacer una review de los HD 800S, que son unos excelentes auriculares, pero es que tengo ahí otra cosa que os voy a enseñar. Pero antes de pasar al otro, porque es que no veis lo que tengo ahí. Cables, vamos a hablar de cables, de cables de precios accesibles. Fijaos que cables de 1,5 m XLR, 5 euros cada uno de ellos. Pero hablando de cables y cables y cables, y muy relacionado a su vez con los HD 800S, cable de plata. Este está cerrado. Bueno, hay que abrirlo antes o después. Cable de plata y conexiones específicas. Esto creo que se llama Lemo, ¿no? O mini Lemos. Con XLR. Este es un cable de cierto plata o plomo, por algo es de plata. Pero bueno, hablando de plata, luego para recoger esto no veáis la que voy a liar. Tenemos aquí, ya sabéis que yo mucho en cables no creo, y sin embargo, fijaos que otra cosa tenemos por aquí para probar. Estos me parecen que están dentro del límite de lo asumible, admisible, razonable, pero cuestan un dineral. Sencillamente me gustan mucho los acabados que tienen. Se ve evidentemente que han echado aquí el resto. Otra cosa es que luego sean muy diferentes de estos otros, cosa que yo sinceramente dudo mucho, pero también entre nosotros, de vez en cuando me gusta darme un capricho en materia de cables. Lo básico que utilizo es esto, ¿vale? Estos son los que siempre suelo utilizar yo, pero de vez en cuando estoy haciendo pruebas de aparatos así y quiero hacer pruebas AB, con el Nain que tengo por ahí también que os voy a enseñar y me gusta, digo, venga, voy a utilizar unos cables buenos, así de vez en cuando, no pasa nada. Pues eso, más cables y más cosas, pero es que esto es la punta del iceberg. Lo que tengo allí, ya vais a ver, vais a ver. Hi-Fi Rose 150B, basado en un chip ESS9038 Pro. Y luego tenemos el Nain Unity Atom Headphone Edition, una edición especial. Esto que veis aquí apareció originariamente como un amplificador all-in-one, esto que lo llaman. Algún día habría que hacer un vídeo sobre las denominaciones de los aparatos modernos, porque creo que quien de repente se adentre en este mundo puede resultar un tanto confuso en el sentido de DAC, streamer, all-in-one. Bueno, pues este aparato que veis aquí, que por cierto pesa lo suyo, qué construcción que tiene, nace como un amplificador integrado all-in-one, como por ejemplo el Cambridge Evo 150, que incorpora una sección de amplificación de potencia, es que con los transistores y con los, sobre todo, con el transformador toroidal que lleva esto, no me extraña que pesa. Bien, pues este no es un amplificador integrado, esto es sobre todo, además de un DAC streamer excelente, súper potente, con una estabilidad de conexión impresionante, al igual que el Hi-Fi Rose, es sobre todo también un magnífico amplificador de auriculares. Como dije, me quiero meter de lleno con el tema de los auriculares. Y hablando de auriculares, la aparición del Nain Unity Atom no es casual, como tampoco lo es esto. Esto fue el conjunto que más me impresionó en el Soundfest 2022. Escuché cosas de Audis, escuché cosas bastante serias, Stax, había cosas realmente interesantes allí, sonaban todas muy bien, pero algo me impresionó por encima de todo lo demás y fue el combo del Nain Unity Atom que os he enseñado en conjunción con estos auriculares que son de precio prohibitivo. Y ojo que no son los más caros del mercado. Ojo que hay cosas como los Susvara o por ejemplo los Avis que son todavía más caros que estos auriculares. Yo pensaba que estos eran el punto y aparte, el antes y el después, y que no había más
allá de los focal. Creo que así ha sido durante bastante tiempo. Es verdad que había, por ejemplo, algunos ejemplos como los stacks, que eran prohibitivos. Es cierto que yo escuché cosas muy buenas de Fostex. Es verdad que se hablaba de los planos magnéticos y aparece de repente focal y se convierte supuestamente en el mejor auricular del mundo. Aunque es verdad que luego, desde el lanzamiento del focal, ha habido otras muchas cosas. El mencionado Susvara, anteriormente dicho, de Ifiman, o por ejemplo el Avis. Hay cosas realmente buenas ahí fuera, pero el que captó mi atención es este. Así que por fin está aquí el focal Utopía. Vaya pedazo de caja que trae. De principio a fin se ve que en efecto puede ser el mejor o uno de los mejores del mundo. Aunque esto es tan subjetivo como pesa la condenada caja. Esto es tan subjetivo que realmente, bueno, pues es difícil decir que algo es lo mejor del mundo así tal cual. Ya digo, yo he visto muchas reviews, he leído mucho últimamente y he visto muchas reviews. Los estoy viendo ahora por vosotros por vez primera. Y bueno, ya los vi en el Soundfest y hay que jorobarse. En efecto, la fibra de carbono, este toque naranjita que se ve ahí detrás de la cubierta trasera, la calidad del cuero, la verdad es que eso es la leche. Qué bonitos que son los códigos. Me impresionó cuando los escuché y bueno, me vuelven a impresionar ahora teniéndolos en la mano. El lacado negro, una combinación tremenda. La verdad es que tela marinera. Calidad de principio a fin. Bueno, pues ya os iré contando. Esta es otra de las novedades que tenemos de lo que se avecina próximamente, los Focal Utopía. Los compararé con los HD800S, que por lo que he leído están ahí, aunque dicen que estos son algo superior en algunas cosas, y los HD800S dicen son superiores en otras cosillas, pero bueno, en fin, ahí quedará. Calidad a raudales, impresionante. Más cosas. Es una vieja nueva conocida. Y digo vieja nueva conocida porque la estética, el aspecto, ya hace tiempo que viene merodeando en todos los mentideros audiófilos hasta la saciedad premiada, la LS50 de Kef. Y hablando de Kef, en este caso, presento alguna pequeña novedad. Pequeña, gran novedad. No solamente es la versión meta de Metamaterial, de ese laberinto maze que lleva detrás de esta estructura, de este array, para absorber las vibraciones, resonancias especialmente del Twitter, sino que además es inalámbrica, es wireless. Esta permite funcionar de forma autónoma sin depender de cables, aunque obviamente sí que necesitará un cable de red porque va autoamplificada, es un altavoz activo, prescinde de los tradicionales cables de altavoz, pero evidentemente necesita conexión a la red eléctrica para estar alimentada. Vamos a hacer pruebas también en lo sucesivo de las LS50, en este caso la versión wireless. Ya sabéis que hace poco probé las LS50 Meta, que tanto me gustaron. Todavía va a salir otro vídeo más de las LS50 Meta. Y aprovechando que tengo Kef entre mano, también hago referencia, voy a meter ahí un vídeo, voy a meter una fotografía, una captura de pantalla. Ahí podéis ver la landing page, que se le llama, del evento que está en este momento poniendo en marcha, organizando, desarrollando en conjunción con el fabricante británico Kef, el distribuidor español, tanto de Kef como de Hegel, que nos ha invitado a Barcelona a una presentación que va a tener lugar próximamente. Vais a ver las fechas aquí abajo impresas y a la que estáis invitados.
Bueno, pues aquí las tenemos. Módulo de Twitter híbrido, dice. Veo por una parte lo que parece un AMT o un Twitter de cinta, de ribbon. Veo un Twitter convencional de cúpula blanda. Y luego veo lo que puede ser, evidentemente, un mid buffer. Y vemos otra segunda unidad de 6 pulgadas y media, diría yo. Tiene buena pinta. Bien, están bien acabadas. Doble puerto. Las conexiones también tienen buena pinta. Bien, pues este es un altavoz ya serio. Es un altavoz serio. Bueno, pues me habéis preguntado mucho por él, pues, no por él, sino por la marca. Que a ver cuando probaba algo de la marca, ya tenía ganas, porque sé que es otra marca que tiene una relación calidad-precio que hace que efectivamente los audiófilos se fijen mucho en ella. Es el audio de precio razonable. Así que, pues próximamente, de momento hemos enseñado la patita. Otro altavoz que causa furor uterino y furor prostático es el JBL Stage 180. Ya he probado el modelo 130 y bueno, pues también habrá un nuevo vídeo sobre el Stage 130. Al igual que volveré a hablar de las LS50 Meta, se va a volver a hablar también de las Classic 100 porque he hecho una especie de mix en la que volví a hablar, veréis pronto el vídeo, los monitores de 2 vías, The Two-Way Experience le llamé. Y dicho y hecho que parece que de repente el Stage 130 era tan bueno que creció, se vino arriba y se terminó convirtiendo en el Stage 180. Calculo, supongo, doy por sentado, imagino, es pura hipótesis, elucubración, pero creo que no me equivoco si digo que se trata de la misma unidad de agudos que montaba el 130. La unidad de medios, creo recordar que también es la misma, mid buffer, y es un 6 pulgadas y media. No, yo creo que el 130 no llevaba esta unidad de medios, creo que era más pequeña, no llevaba esta suspensión periférica de goma. Y en este caso lo que tenemos es una configuración 2 vías y media, no un 2 vías como el 130, sino un bafle de cajas de suelo, es decir, es un altavoz de suelo, mismos acabados, mismo material, todo igual. En definitiva se trata de la misma gama de JBL, pero en este caso una configuración de suelo 2 vías y media. Promete, al igual que las Dalí, ser contundente, o Dali, creo que es Dali, no Dalí. Creo que promete ser contundente. Bueno, pues aquí tenéis un enseñar la pata. Ya en su momento me dedicaré a hacer las escuchas, me documentaré, analizaré el tipo de producto que es, veré si encuentro gráficas y bueno, pues ya os las enseñaré debidamente y haremos su vídeo. Y aquí no queda la cosa. He dejado para el final algo total y absolutamente distinto. Si los anteriores son productos que afortunadamente son más o menos asequibles, realizables en función de las zonas, etc. En cambio, ahora os voy a hacer un producto que tiene un enfoque totalmente distinto. Es el tipo de producto que llama la atención a muchísimos audiófilos porque esto ya es más en plan boutique. A ver, luego decís que pruebo cosas muy caras y daos cuenta que en este vídeo hay un claro enfoque de productos efectivamente muy caros, no voy a decir que no, pero también he querido que tenga peso, pues componentes que son más económicos, especialmente, como dije anteriormente, los mencionados Dali, los JBL, aún más creo que son más económicos, y por supuestísimo los productos de iFi, que aunque no veis ninguno en este vídeo, como ya he dicho, me gustaría que tengan mucha más presencia en el canal. Y como contrapartida, pues os he enseñado cosas que evidentemente tienen un nivel de plata o plomo que se sitúa mucho más allá de lo razonable, y os voy a enseñar ahora un producto en el que el nivel de plata o plomo se sitúa ya en niveles de la excelencia, de lo excelso, de lo difícilmente justificable en términos racionales, pero sí cuando hablamos de un producto de high-end. Os hablo de high-end, os hablo ahora de una marca que tiene un peso en la historia de la reproducción en broadcasting
apabullante. Os hablo de uno de los grandes en el broadcasting junto, pues por ejemplo, Technics o por ejemplo, como fue también Yamaha con las NS1000 Berilio o como han sido tantos otros fabricantes, pero este fijaos, Nagra, sin ir más lejos, con los grabadores, pero os hablo ahora de un producto que obedece a las siglas EMT, el fabricante de inicialmente brazos, platos y ahora ha ampliado la gama a un previo de fono que es un auténtico fuera de serie. Qué jodido, fijaos, es que es impresionante. Un previo de fono que es un fuera de serie y algunas cápsulas que también son de estas de nivel Olimpo. Jodido como pesa, se ve claramente que estamos ante un producto absolutamente distinto. Es glorioso, es un producto de primerísimo nivel. Bueno, pues esto es directamente un producto de high-end. Debe pesar cerca de 15 kilos. Es, no sé, el nivel, puñómetro. Joder, estamos hablando de unos mecanizados, joder, los paneles laterales. Es un bloque sólido de aluminio. Sí, que parece que no suena. Aluminio, nivel aeroespacial, todo lo que queráis. Conexiones balanceadas. Es un previo pensado exclusivamente para sibaritas del vinilo. Es un previo, bueno, a nivel de los, fijaos también, hablando ya de las sensaciones y del feeling. Fijaos los switches, bueno, los conectores, las perillas. El tacto da gusto, se tirarían todo el día así. Dice, oye, ¿queremos ver algo en Netflix? No, ponéroslo vosotros, yo me voy a dedicar a tocar perillas. Y me tiraría así todo el rato, como quien ordeña una vaca. Nunca he ordeñado una vaca, por otra parte. Bueno, a lo que vamos. Fijaos incluso, creo que esto es un guiño a un corte, a una punta de cápsula fonocaptora, fijaos. Corte Shibata. Cómo impresiona. El aparato es brutal.